En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos y dice el Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa frase es parte de la oración intercesora de Jesús por sus discípulos, que por supuesto está recogida en el Evangelio de San Juan para todas las generaciones de creyentes, de discípulos de Jesucristo a lo largo de la historia. Hermosa oración que vale la pena volver sobre ella y repasarla y mirarla y meditarla y atesorarla en nuestros corazones. En el día de hoy estamos solo mirando de forma muy breve esta frase de Jesús en esa oración, diciendo al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, hablando de los discípulos, pidiendo por los discípulos y por supuesto no solamente por los 12 discípulos o por aquella primera generación de creyentes, sino por los discípulos de todas las generaciones. Jesús ora por sus discípulos y Jesús intercede por nosotros, y estas palabras recogidas en este evangelio resaltan parte del propósito del Señor en su oración. Él dice: no ruego que los quites del mundo. De nuevo regresamos a este pensamiento, porque el propósito de Dios no es aislarnos del mundo, aislarnos de la sociedad. El propósito del Señor no es que nosotros nos encerremos en nuestras propias iglesias, en nuestros propios conventos, reuniones, etcétera, que nos aislemos y que entonces nos separemos físicamente del mundo. Esa no es la intención del Señor, la hemos mencionado en otras ocasiones. Jesús dice: no ruego que los quites del mundo. Es más, Jesús dice en forma positiva en esta oración: yo los he enviado al mundo. Es decir, Jesús no solamente está diciendo que está pidiendo al Padre que no los quite del mundo, sino que más bien está diciéndole al Señor: yo los he enviado al mundo. Jesús nos ha enviado al mundo y por lo tanto nosotros no podemos ni debemos aislarnos del mundo, encerrarnos en nuestras propias prácticas y en ese nuestro propio lenguaje y en nuestras propias convicciones, separados, aislados de los demás. Jesús nos envía al mundo. El Señor lo dice en esta oración. Jesús envía a sus discípulos al mundo. Los envía con una misión, con una tarea, con un propósito. En su oración Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que usted y yo estamos enviados, somos enviados al mundo. Eso significa que como cristianos tenemos que vivir en nuestra sociedad, en la sociedad donde vivimos, tenemos que trabajar en nuestro ambiente, pero hacerlo desde nuestra condición de cristianos. No solamente guardándonos de las impurezas y pecados del mundo, sino desarrollando un espíritu de servicio y de amor hacia los demás. Pero Jesús dice en su oración, por eso mismo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso sí, Él hace una petición y la hace enfáticamente al decir que claro, Él nos envía al mundo, pero Él pide al Padre que los guardes del mal. O sea, pide al Señor, a Dios, al Padre, que guarde a sus discípulos del mal.
Y el mal puede expresarse en varios términos. El mal puede ser una referencia al maligno, y esa referencia al maligno tiene que ver con Satanás, con el diablo, que aunque para mucha gente es una especie de fábula o de mito, en la Sagrada Escritura es una personalidad maligna que se encuentra en este mundo tratando de incentivar el pecado y llamando a la gente hacia la maldad y el pecado. Me parece que una buena explicación del mal que hay en el mundo está justamente en ese personaje maligno que aparece claramente explicado en las Escrituras. Pero bueno, esta referencia al mal significa no solamente el maligno, pero también significa el mal en sí mismo, el pecado, aquello que contradice, contraviene, se opone a Dios, a su palabra, a su voluntad. Entonces Jesús está orando por los discípulos, no solamente para que sean protegidos del maligno, sino también sean protegidos del mismo pecado. Ese pecado que habita en nosotros, esa tendencia al mal que hay en nosotros, porque no es cierto lo que planteaba un filósofo hace unos cuantos siglos, cuando afirmaba que el hombre esencialmente es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Bueno, la Sagrada Escritura dice que el hombre tiende al pecado y tiene una naturaleza pecaminosa que la desarrolla, por supuesto, en contacto con el mundo. Por eso Jesús ora por los discípulos, y al orar por los discípulos ora por nosotros, para que nosotros seamos guardados del mal. Y es importante que recordemos que quien puede protegernos del mal que hay en nosotros mismos y en los demás es el Señor, con su gracia, con su poder, con su amor. Él puede guardarnos, protegernos, cuidarnos de ese mal que habita en este mundo y por lo tanto ayudarnos a vivir según el propósito suyo y de acuerdo con su voluntad. Que así sea en nuestra vida, que el Señor nos ayude y nos guarde del mal todos los días de nuestra vida. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.